Mi mano temblaba mientras lo veía intercambiar votos con otra mujer. La prueba de embarazo, aún tibia, estaba escondida en mi bolsillo 7 meses antes. Me había llamado una mentirosa manipuladora cuando le conté la noticia de nuestro hijo. Solo intentas atraparme, se burló. Con el imperio de su familia proyectando su sombra detrás de él, como una fortaleza, no sabía que, mientras caían pétalos de rosa sobre su novia perfecta, yo llevaba en mi vientre al verdadero heredero de su reino. Me deslicé fuera de la catedral, una mano sobre mi vientre redondeado, el número de mi abogada ya marcado. A veces, la venganza llega en los paquetes más pequeños. Me moví incómodamente en el último banco de la catedral de San Agustín, tirando de mi suelto vestido azul marino sobre mi barriga de 7 meses. Los enormes arreglos de rosas blancas y lirios, que valían más que mi renta mensual, me dificultaban respirar. O tal vez era el bebé presionando mis pulmones. La boda de Julian con Vanessa Holbrook. Era el evento social del año, más resguardado que una visita presidencial. Y sin embargo, ahí estaba yo, Helena Matthews, muy invitada y muy embarazada. Observando al hombre que me había abandonado casarse con su perfecta igual social. La catedral brillaba con la élite de la ciudad, políticos, celebridades y magnates. Todos vestidos con sus mejores galas. Me había colado con un grupo de parientes lejanos. Mi vieja credencial de empleada y una invitación caducada bastaron para confundir al personal de seguridad más joven. Ahora me sentaba parcialmente oculta detrás de una columna de piedra, apretando mi bolso, donde guardaba las pruebas que pronto destruirían el mundo cuidadosamente construido de Julian. Comenzó la marcha nupcial y la asamblea se puso de pie. Yo permanecí sentada, aprovechando el momento de distracción para recuperar el aliento. Vanessa apareció en la entrada. Una visión de seda blanca de diseñador. Su padre, el magnate bancario Robert Holbrook, sonreía orgulloso mientras la acompañaba por el pasillo. Al ver la procesión de Vanessa, me transporté de repente a la noche en que conocí a Julian. El grupo de desarrollo Richardson celebraba su proyecto más grande del año, un complejo sostenible de uso mixto que yo había diseñado. Tenía 28 años, recién ascendida a arquitecta senior, orgullosa de mostrar el modelo en miniatura, cuando una voz profunda detrás de mí comentó: «Has logrado que el concreto se vea casi hermoso». Molesta por el cumplido disfrazado, me giré y me encontré mirando los ojos azules más magnéticos que había visto. Julian Richardson, heredero del imperio inmobiliario. Estaba allí, con su traje perfectamente hecho a medida y una sonrisa confiada. Lo desafié de inmediato: «Me gustaría verte hacerlo mejor». En lugar de ofenderse, se rió, un sonido genuino que hizo girar varias cabezas. «Me lo merezco», admitió. «Déjame compensarte con una cena». Así comenzó nuestro romance vertiginoso. Una arquitecta exitosa enamorándose del hijo del dueño de su empresa. Sonaba como un cuento de hadas moderno, si tan solo hubiera reconocido las señales de advertencia. Como insistía en pagar por todo, como criticaba sutilmente mi vestuario práctico, y como sus cumplidos siempre llevaban una pizca de corrección. La voz del ministro me devolvió al presente. Si alguien puede mostrar una causa justa por la cual esta pareja no deba unirse legalmente en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Mi corazón latía con fuerza. Ese era el momento de película, ¿no? Cuando la mujer traicionada se levanta, revela su embarazo y el caos estalla. Mi mano se movió instintivamente hacia mi vientre, donde nuestra hija, una niña, como había descubierto recientemente, pateó, como si me animara a hablar. Permanecí en silencio. Julian no merecía una escena, su nueva esposa no merecía una humillación pública, y mi hija, sin duda, no merecía ser presentada al mundo entre escándalos y susurros. Mi teléfono vibró en mi bolso. El nombre de la doctora Sara Patel apareció en la pantalla con un mensaje. «Tus lecturas de presión arterial en casa son preocupantes. ¿Puedes venir mañana en lugar del jueves? Antes, si es posible». De repente, la catedral se sintió demasiado pequeña, demasiado sofocante. Julian y Vanessa intercambiaban anillos ahora, su voz clara y segura. Mientras prometía eternidad a otra mujer, las mismas promesas que me susurró en nuestro apartamento apenas 8 meses atrás. Había venido buscando cierre, creyendo que necesitaba presenciar este momento para seguir adelante, pero al sentir los movimientos de mi hija mientras veía la actuación de Julian, comprendí que ya lo había superado. El momento en que me llamó mentirosa, arrojó mis vitaminas prenatales por la cocina y me acusó de embarazarme para atraparlo, cuando la empresa de su familia enfrentaba problemas financieros. Ese fue el verdadero final. «Los declaro marido y mujer», anunció el ministro. Los aplausos llenaron la catedral. Mientras Julian besaba a su esposa,
Aproveché la distracción para ponerme de pie y deslizarme hacia la salida lateral. La preocupación de mi doctora era más importante que ver la sonrisa falsa de Julian un minuto más. Al empujar la pesada puerta de madera, mi invitación de boda, guardada como prueba de nuestra relación, cayó de mi bolso antes de que pudiera recogerla. Una mano delgada la levantó. «Se te cayó esto», dijo una mujer de mi edad, con ojos amables, vestida como dama de honor. «Quédate con ella», respondí. «Ya no la necesito». Algo en mi voz hizo que me mirara con más atención. Sus ojos se abrieron ligeramente al notar mi estado. «¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda para ir a algún lugar?» La genuina preocupación en su voz casi rompió mi compostura. Habían pasado meses desde que alguien, aparte de mi doctora, me mostrara un simple gesto de amabilidad. «Estoy bien, gracias», dije, logrando una pequeña sonrisa, señalando que estaba lista para dejar el pasado atrás. Al mirar hacia el altar, la vi observar a Julian bajando por el pasillo, con una expresión triunfante en el rostro. Volvió hacia mí con una comprensión repentina y susurró: «Soy Maya», y rápidamente deslizó una tarjeta de presentación en mi mano. «Llámame si necesitas algo, en serio». Estaba a punto de responder cuando la madre de Julian se acercó, con una mirada penetrante que se estrechó al ver a Maya hablando con una desconocida. «Están tomando fotos, Maya», dijo, ordenándole que la siguiera. Sin mirarme una sola vez, salí en silencio por la puerta, entrando en la brillante tarde de primavera. El contraste entre la solemnidad apagada de la catedral y la bulliciosa calle de la ciudad me desorientó por un momento. Un coche negro, el típico transporte de la familia de Julian, se detuvo junto a la acera. Instintivamente, retrocedí hacia la sombra del portal. Fue en ese momento cuando mi decisión se volvió completamente clara. No estaba allí por drama, venganza ni cierre. Estaba allí para confirmar mis sospechas, que Julian Richardson no era más que una fachada, un exterior atractivo que ocultaba a un cobarde. Arruinar su boda no era necesario para reclamar la victoria. Todo lo que necesitaba era construir una vida tan plena que su ausencia se volviera irrelevante. Saqué mi teléfono y marqué el número de mi abogada. Mientras me alejaba de la catedral, de Julian, de la vida que alguna vez creí desear. «Bárbara, soy Elena. Estoy lista para presentar todo». «Sí, todo, la demanda de paternidad, la reclamación por despido injustificado, todo». Me detuve en la esquina, observando cómo los invitados de la boda de Julian salían a las escaleras para las fotos. «No necesito esperar más. Tengo todas las pruebas que necesitamos». Froté suavemente mi vientre, sintiendo que mi hija volvía a patear. Era hora de que su padre aprendiera que algunas trampas son obra de uno mismo. 18 meses antes de la boda, me encontraba en el centro de una sala de modelos a escala, haciendo ajustes de último minuto a mi diseño arquitectónico para el proyecto Geraisen. Mis dedos temblaban ligeramente. Mientras recolocaba un pequeño árbol junto al complejo de apartamentos sostenibles en miniatura, después de 3 años en Richardson Development Group, este era mi momento, mi primer proyecto en solitario. Como arquitecta principal en un desarrollo importante, señorita Matthews, la esperan en la sala de presentaciones, susurró mi asistente Zach, con una expresión de emoción y nerviosismo que seguramente reflejaba la mía. Me alisé la falda lápiz color carbón, revisé mi blusa por si tenía alguna marca de lápiz, y respiré hondo. El modelo se veía perfecto. Innovador pero práctico, estéticamente atractivo y rentable, este diseño tenía el potencial de cambiar vidas. Viviendas asequibles con espacios verdes integrados, centros comunitarios y luz natural en cada unidad. Convencer a la Junta de priorizar estas características no fue fácil, pero las cifras eran convincentes. La presentación superó mis expectativas. Para cuando terminé, incluso Harold Richardson, el fundador de la empresa y un notorio tacaño, asentía con aprobación. Cuando la Junta aprobó el proyecto por unanimidad, la propia directora ejecutiva me estrechó la mano diciendo: «Elena, acabas de poner a Richardson Development en el mapa de la arquitectura sostenible». La celebración esa noche en el Loft, el bar en la azotea más de moda de la ciudad, fue electrizante. Colegas con los que apenas había hablado antes ahora buscaban mi atención. Mi mejor amiga Hila no dejaba de traerme champán, proclamando ante todos: «Mi amiga acaba de revolucionar la vivienda asequible». Su exageración me hizo reír, pero el orgullo en sus ojos era inconfundible. «Tu amiga es demasiado modesta», comentó una voz profunda detrás de mí. Al darme la vuelta, me sorprendió encontrar a alguien en la fiesta de cóctel hablando de los detalles técnicos de mi diseño. El hombre era alto, con cabello oscuro cuidadosamente despeinado y unos ojos azules impresionantes.
su traje hecho a medida exudaba riqueza, pero su sonrisa era genuinamente cálida. No creí que los ejecutivos de Richardson prestaran tanta atención a esos detalles, comenté, tomando un sorbo de champán para disimular mi sorpresa. Probablemente no, admitió con un guiño, pero estoy tratando de cambiar eso. Extendiendo la mano, se presentó, Julian Richardson. De repente, el champán me supo más fuerte. Todos sabían que el hijo del fundador había regresado recientemente de Europa para unirse al negocio familiar, pero nunca lo había conocido en persona. Helena Matthews, respondí estrechándole la mano. Y sé quién eres. Y aún así no intentas impresionarme, dijo con una sonrisa, refrescante. Su sonrisa hizo que su apariencia pulida pareciera más cercana. Me preguntó qué había inspirado los jardines en la azotea. No son precisamente rentables sobre el papel. Lo que comenzó como una simple charla profesional se transformó en horas de conversación. Julian era conocedor y apasionado por el diseño sostenible. Y sorprendentemente divertido. Me contó un intento fallido de cultivar tomates en el balcón de su apartamento. Terminaron pareciendo tristes pelotas de golf rojas. Me reí tanto que casi derramé mi bebida. A medianoche éramos los últimos en el bar, sentados cerca, mientras me mostraba fotos de arquitectura innovadora. De Copenhague. Cuando me pidió mi número, se sintió como la conclusión natural de una noche esclarecedora. Nuestra primera cita fue una cena en un restaurante subterráneo, donde el chef saludó a Julian por su nombre. Y la segunda, una visita sorpresa a una galería de arte local. Me llevó a un proyecto de jardín comunitario, escondido en un vecindario antes olvidado. Pensé que te gustaría ver el impacto tangible de los espacios verdes, explicó con entusiasmo. Mientras paseábamos entre parcelas de vegetales llenas de vida, niños y ancianos trabajaban juntos, sus risas mezclándose con el susurro de las hojas. En nuestra quinta cita, me descubrí profundamente enamorada. Julian era distinto de los hombres ricos y privilegiados que había conocido antes. Escuchaba de verdad cuando le contaba historias sobre mi infancia en un apartamento pequeño con mi madre soltera. Asentía con atención, sus ojos fijos en mí, mientras explicaba cómo esas experiencias alimentaban mi pasión por diseñar hogares que fomentaran el crecimiento familiar. Por eso tus diseños transmiten tanta calidez, comentó una noche, apretando suavemente mi mano sobre la mesa. No solo dibujas habitaciones, estás creando santuarios. 3 meses después de comenzar nuestra relación, Julian me entregó una llave de su ático. Quiero despertar contigo cada día, murmuró con voz suave, su aliento cálido en mi cuello, marcando el paso de fines de semana casuales a una vida compartida. Mudarse con él fue una transición gradual, primero un cepillo de dientes, luego ropa, y finalmente mis queridos libros. El apartamento de Julian era un espectáculo de diseño moderno, dominado por el cromo elegante, amplios ventanales y cuero blanco impecable. Mis coloridos cojines y sujetalibros eclécticos parecían fuera de lugar entre su decoración minimalista. Una noche, mientras fruncía el ceño ante mi colección de búhos de cerámica, posados en su mesa de centro inmaculada, sugirió, quizás mi diseñador de interiores podría integrar tus cosas más armoniosamente. Aunque me reí de su comentario, diciendo que los búhos difícilmente eran adquisiciones corporativas, los trasladé al dormitorio de invitados. Fue una concesión menor. Después de todo, su espacio era indudablemente más exquisito que mi modesto alquiler, y las amplias ventanas bañaban la habitación con luz natural, perfecta para mis bocetos de fin de semana. Los primeros 6 meses fueron idílicos. Julian me traía café a la cama, dejaba notas de apoyo durante sus viajes de negocios y elogiaba abiertamente mis proyectos de diseño. Ante su círculo de amigos. Si ocasionalmente me interrumpía para corregir un detalle menor, o sugería reemplazar mi querido pero gastado suéter por algo más elegante, apenas lo notaba. Mi vida social se fue desvaneciendo, absorbida por la apretada agenda de Julian llena de cenas corporativas y galas benéficas. Has cambiado, me dijo mi amiga Hila durante uno de nuestros almuerzos poco frecuentes. Antes eras más vivaz, más presente. Molesta por su observación. La descarté como una tontería. Solo estoy madurando, aprendiendo a moverme en el mundo de Julian, respondí. Pero en el fondo sabía que me estaba adaptando. Evitando cuidadosamente los temas que tensaban la mandíbula de Julian, adoptando la ropa refinada que prefería y moderando mis risas en público. Las concesiones parecían justificables. Especialmente cuando me susurraba lo orgulloso que estaba de tenerme a su lado y hablaba con confianza de nuestro futuro. Para nuestro primer aniversario, ya estaba completamente entretejida en la vida de Julian. Mis rutinas independientes eran un recuerdo lejano.
Mi carrera florecía gracias a sus recomendaciones, asegurándome varios proyectos importantes. Nuestra relación había alcanzado una cómoda estabilidad cuando él me propuso matrimonio durante una cena privada en su yate. Acepté sin dudarlo. Sin embargo, una sombra se cernía sobre nuestra vida feliz, la familia de Julian. Su madre, Victoria, me examinaba como a un espécimen de laboratorio en cada encuentro. Su mirada, crítica. Su padre apenas me reconocía durante las breves conversaciones laborales. Solo su hermano menor, Marcus, mostraba verdadera calidez. Una vez, tras unas copas de más, me confesó: «Eres lo mejor que le ha pasado a Julian, gracias a ti se está volviendo más humano». 2 meses después del compromiso, el cansancio y las náuseas comenzaron a afectarme. Al principio lo atribuí a un virus estomacal, hasta que en un almuerzo Ila me preguntó por mi último periodo. La prueba casera confirmó sus sospechas. Al principio me sentí abrumada, pero pronto me llenó la alegría. Julian y yo no habíamos hablado específicamente de tener hijos, pero él había mencionado su deseo de una familia alguna vez. Emocionada por sorprenderlo, compré un pequeño marco plateado grabado con «Bebé Richardson», próximamente, y lo coloqué junto a su cena favorita. Sin embargo, cuando llegó esa noche, su humor era sombrío, su mente distante. Preocupada por un trato comercial que tambaleaba en Pekín, decidí no compartir mis noticias en ese momento y pospuse el anuncio. Al día siguiente, dejé discretamente vitaminas prenatales en nuestro gabinete del baño y me fui a trabajar. Cuando regresé, Julian me esperaba con la botella de vitaminas en la mano, su expresión inexpresiva y fría. «¿Qué es esto?», exigió, su tono helado, desconcertado por su ira. Logré tartamudear: «Iba a decirte anoche, estoy embarazada, Julian. Vamos a tener un bebé». Su reacción fue escalofriante, su risa amarga e irreconocible. «Qué conveniente», se burló. «La empresa enfrenta su primera crisis financiera en años, y ahora estás embarazada. ¿Es esta tu forma de asegurar tu futuro con el apellido Richardson?». Confusa y herida, di un paso atrás, mi mano descansando instintivamente sobre mi vientre. No lo había planeado, sus acusaciones dolían, oscureciendo lo que debería haber sido una revelación alegre. Sus palabras me golpearon como si fueran golpes físicos. Esto era inconcebible, no de Julian, el hombre que me había abrazado toda la noche. Cuando perdí un proyecto importante, que conocía todos los matices de mis sueños y miedos. «¿Crees que me embaracé para atraparte?». Mi voz sonaba distante incluso para mis propios oídos. «Creo que tu timing es sospechosamente perfecto», replicó él, lanzando una botella de vitaminas contra la pared, donde estalló, esparciendo las tabletas rosas por nuestro impecable suelo. «No estamos listos para un hijo, hazte cargo de él». En ese instante, el hermoso rostro de Julian se transformó ante mí, vi a través de su encanto estudiado. Su generosidad calculada y el control sutil que había confundido con un verdadero cuidado, sobre todo vi a un extraño, no al hombre con el que había aceptado casarme. «No hay nada de qué hacerse cargo», respondí en voz baja, encontrando una nueva fuerza en medio del shock. «Este es nuestro hijo». El teléfono de Julian sonó y lo contestó de inmediato, su voz cambiando a un tono profesional, mientras discutía negocios ignorándome por completo, mientras se retiraba a su oficina y cerraba la puerta. Arrodillada en el suelo frío, recogí las vitaminas esparcidas, las lágrimas nublando mi visión. ¿Cómo pude haber fallado tanto en ver quién era realmente él durante tanto tiempo? La sala de reuniones de la familia Richardson tenía el frío de un mausoleo, a pesar del sol de primavera que entraba por las ventanas del piso al techo, que ofrecían una vista panorámica de la ciudad que los ancestros de Julian ayudaron a construir. Estaba sentada sola en un lado de la vasta mesa de caoba, mi espalda recta, las manos plegadas sobre mi vientre a un plano. Al frente de mí, la familia Richardson presentaba una fachada unida, con Harold y Victoria en el centro. Julian a su derecha y Marcus, el hermano menor de Julian, en el extremo, con la mirada baja. Victoria habló primero, sus uñas perfectamente arregladas tocando rítmicamente la mesa. «Lena, esta situación es desafortunada, pero no irreparable». Deslizó un documento doblado sobre la superficie pulida, mis manos permanecieron firmes mientras lo desdoblaba. Los números saltaron ante mí: $250,000 para desaparecer de sus vidas y encargarse del problema, como lo decía el lenguaje clínico con delicadeza. «¿Quieres que termine mi embarazo?», pregunté, mi mirada fija en Julian, cuyos ojos se apartaron rápidamente. «Estamos ofreciendo una solución generosa», intervino Harold, su voz llevaba el mismo tono autoritario que usaba en las reuniones del consejo.
El compromiso de Julian con Vanessa Holbrook representa una alianza empresarial crítica. Un embarazo complica las cosas. Complica innecesariamente las cosas, repetí, mi voz elevándose por incredulidad. Estamos hablando de tu nieto aquí. Los labios de Victoria, perfectamente maquillados, se curvaron en una sonrisa tensa. Querida, seamos prácticas, eres una mujer de carrera con ambiciones, un hijo solo te retrasaría. Especialmente sin el apoyo adecuado. Simplemente te estamos ofreciendo libertad y compensación. Me volví hacia Julian, buscando algún vestigio del hombre, que alguna vez se preocupó profundamente por mí. ¿No tienes nada que decir? ¿Qué hay que decir? La voz de Julian estaba plana. Cometimos un error. Mis padres están ofreciendo una solución razonable. La palabra error pesó en el aire. 8 meses viviendo juntos, 1 año y medio de lo que pensaba que era amor, todo reducido a un error. Dobló cuidadosamente el documento. No aceptaré su oferta, y no terminaré mi embarazo. El rostro de Harold se oscureció. Entonces tú nos dejas sin más opción que proteger nuestros intereses por otros medios. Me levanté, mi dignidad, el único escudo que me quedaba. Esperaba que esta reunión fuera difícil. Pero no esperaba tal crueldad, especialmente de ti, Julian. Al llegar a la puerta, Marcus finalmente levantó la vista, un destello de reconocimiento. O quizás arrepentimiento cruzó sus rasgos, antes de apartar la mirada una vez más. A la mañana siguiente en Richardson Development Group, sentí problemas en el momento en que salí del ascensor. Las conversaciones se interrumpieron de golpe, los colegas que normalmente me saludaban ahora se ocupaban de sus teléfonos o hojeaban papeles. Mi puerta estaba entreabierta. Y dentro, David Cooper, el director de recursos humanos, estaba vaciando mi escritorio de objetos personales. ¿Qué está pasando?, pregunté, aunque ya lo sabía. David evitó mi mirada. Lo siento, Elena, el proyecto de Pekín ha sido cancelado, y estamos reestructurando los departamentos, tu puesto ha sido eliminado. Reestructuración, repetí vacíamente, ¿y qué pasa con mis otros proyectos? Reasignados. Recibirás 3 meses de indemnización, por supuesto, lo suficiente para mantener la apariencia de legitimidad. Mientras aseguraban que no podía permitirme quedarme en la ciudad una vez que se acabara. No tenía sentido discutir, la decisión ya se había tomado en esa misma mesa de caoba. Mientras salía llevando mi caja con mis pertenencias, Lisa Reeves, quien antes había sido mi aliada más cercana en el trabajo, pasó junto a mí en el pasillo sin decir una palabra. Miró alrededor furtivamente antes de susurrar. Oí que dicen que malutilizaste información de clientes, nadie lo cree, pero nadie desafiaría a los Richardson. Mensaje recibido. Mientras me dirigía a casa, la lluvia caía, empapándome a través de mi blazer delgado. El rostro del portero cayó cuando me vio acercándome al edificio. Señorita Matthews, lo siento mucho. Empezó, con los ojos llenos de auténtica angustia. Déjame adivinar, ¿ya no tengo autorización para entrar?, pregunté. Asintió tristemente. El señor Richardson cambió las cerraduras esta mañana. Señaló varias cajas de cartón apiladas de manera desordenada en la esquina del vestíbulo. 2 años de mi vida reducidos a lo que cabía en 5 cajas medianas. Mis libros de arquitectura, mi ropa, mis búhos de cerámica, uno de ellos ahora con una ala rota. Estaba empapada en el suelo de mármol, la falta de hogar de repente una realidad concreta. En lugar de un miedo abstracto. El portero me presionó un paraguas en las manos. Tómalo, me instó en voz baja. La señora Avenatti en el 502 me pidió que te diera su número. Si pasabas por aquí, dijo que podría tener una solución para ti. Judith Avenatti, una viuda de 70 años, que vivía al final del pasillo del penthouse de Julian. Y yo habíamos hecho amistad por sus historias de ser una de las primeras corredoras de bolsa femeninas en Wall Street, en la década de 1970. Siempre había rechazado las ofertas de Julian. De cargarle las compras, diciendo, no estoy muerta aún. 2 horas después, me encontraba sentada en su apartamento desordenado, bebiendo té de manzanilla, con una bata prestada que olía a lavanda. Malditos, pronunció tras escuchar mi historia, los chicos ricos nunca cambian. Mi segundo esposo era de la misma especie. Encantador hasta que dejó de serlo. No sé qué hacer, admití, los eventos del día finalmente atravesando mi shock. Estoy embarazada. Sin trabajo y aparentemente sin hogar en un solo día. Te quedarás en mi cuarto de huéspedes hasta que resuelvas las cosas, afirmó con la misma autoridad, que probablemente usaba para dirigir salas de juntas. La familia Richardson piensa que su dinero los hace intocables, me enferma.
Esa noche, acurrucada en la cama floral de Judith, el peso total de mi situación me aplastó. Mi carrera, la que había construido con talento y perseverancia, estaba hecha pedazos, mi reputación estaba siendo desmantelada sistemáticamente. Mis ahorros durarían 3 meses como máximo, y dentro de mí crecía un hijo que necesitaría estabilidad, cuidado y recursos que de repente ya no tenía. Me permití una noche de completo colapso, llorando en una almohada que olía a naftalina y a perfume viejo, antes de hacer un plan. A la mañana siguiente llamé a todas las firmas de arquitectura de la ciudad. Para la tarde, el patrón se volvió claro, nadie estaba contratando, especialmente a alguien que había dejado misteriosamente el grupo de desarrollo Richardson. La semana siguiente trajo nuevos desafíos. Subiendo las escaleras al apartamento de Judith, después de otra entrevista fallida, el mareo me invadió repentinamente. El mundo se inclinó, los escalones se difuminaron ante mis ojos. Me aferré al pasamanos, pero aún así caí, mi cuerpo deslizando por varios peldaños antes de detenerse en el rellano. La sala de emergencias del hospital era brillante e impersonal. Una enfermera de ojos amables tomó mi presión arterial, frunció el ceño y llamó al médico de inmediato. Hipertensión y deshidratación, explicó más tarde el médico. Común en el embarazo, pero preocupante en tu caso. ¿Has estado bajo un estrés inusual? Reí hasta que me salieron lágrimas. Cuando finalmente recuperé el aliento, el médico ordenó una ecografía para asegurarse de que todo estuviera bien con el bebé. Sola en la sala de examen tenue. Contuve la respiración mientras la técnica movía el transductor sobre mi abdomen. La habitación se llenó con un rápido sonido de «Vos», el corazón de mi bebé, fuerte e insistente. En la pantalla apareció una diminuta forma, extraña pero inconfundiblemente humana. ¿Quieres saber el sexo?, preguntó la técnica. Asentí, de repente desesperada por tener una pieza concreta de información en mi vida que se desmoronaba. Es una niña. Las crueles palabras de Julian resonaron en mi mente. Hazte cargo de eso. Pero esto no era eso, era nuestra hija. Una ola de protección feroz me invadió. Todo se ve saludable, continuó la técnica. Está creciendo justo según el calendario. Mientras me preparaba para irme, un rostro familiar apareció en la puerta. Maya, la misma mujer que más tarde sería dama de honor en la boda de Julian, vestida con uniforme médico y una expresión de sorpresa. Elena, pensé que eras tú en la hoja de ingreso. ¿Trabajas aquí?, pregunté, confundida. Enfermera pediátrica, nos conocimos en la fiesta de Navidad de los Richardson el año pasado. Sus ojos se desviaron hacia mi expediente, luego volvieron a mi rostro con nueva comprensión. ¿Estás embarazada? Asentí, de repente en guardia. ¿Julian sabe que trabajas aquí? ¿Julian? Su confusión parecía genuina. Oh, no. Soy amiga de Marcus, fuimos juntos a la universidad. Dudó. ¿Está todo bien? ¿Estás sola? Tu contacto de emergencia figura como Judith Abernathy, no Julian. Algo en su preocupación honesta rompió mis defensas cuidadosamente construidas. Julian y yo ya no estamos juntos. Él no quiere al bebé. La compostura profesional de Maya se quebró. Ese completo idiota, murmuró, luego pareció avergonzarse de inmediato. Perdón, eso no fue profesional. Pero fue exacto, respondí, logrando una pequeña sonrisa. Ella garabateó algo en un bloc y me entregó el papel. Este es mi número personal. Llámame si necesitas algo, transporte a citas, alguien con quien hablar, lo que sea. Esa noche, mientras revisaba las redes sociales antes de dormir, un hábito cultivado por las largas noches en soledad, reflexioné sobre las alianzas inesperadas que se estaban formando a mi alrededor, cada una ofreciendo un destello de esperanza. En un tiempo envuelto en desafíos. Aún no había sido destruida por completo, cuando me congelé al ver el rostro de Julian en un anuncio formal. Del grupo de desarrollo Richardson, Julian Richardson, vicepresidente ejecutivo, se había comprometido con Vanessa Holbrook, la hija del CEO del grupo bancario Holbrook. La fusión fue celebrada como una creación de sinergias emocionantes entre dos líderes de la industria. La marca de tiempo del anuncio reveló que había sido publicado apenas 3 semanas después de que yo le informara a Julian sobre mi embarazo. El dedo de Vanessa lucía un elegante diamante que parecía hecho a medida. Del tipo de anillo que requería meses para elaborarse. Me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Él había estado orquestando todo esto desde el principio. Mi embarazo no había descarrilado sus planes, sino que los había acelerado. No había sido descartada en un momento de pánico, había sido eliminada estratégicamente. En ese instante, algo se solidificó dentro de mí.
Esto ya no se trataba solo de mi corazón roto, se trataba de asegurar justicia tanto para mí como para mi hija. Tienes un caso, dijo Bárbara, ajustándose las gafas mientras revisaba mis documentos. En realidad, varios casos, corrigió. El bufete se sentía formal y severo, un contraste marcado con las semanas que había pasado. Escondida en el apartamento de Judith. Había contactado con Bárbara a través de una red de exalumnos universitarios. Ella se especializaba en derecho laboral, discriminación y derecho de familia, lo que la convertía en la aliada perfecta para mi situación. He organizado todo cronológicamente, expliqué, señalando las pestañas etiquetadas en mi carpeta. Mensajes de texto, correos electrónicos, registros laborales, facturas médicas. Bárbara asintió con aprobación. La mayoría de los clientes me traen cajas llenas de recibos arrugados. Me has facilitado el trabajo, comentó. Tocó los resultados de la prueba de paternidad prenatal. Muy inteligente haberlo hecho temprano. Las pruebas no invasivas no implican riesgo para el bebé, pero proporcionan evidencia legalmente concluyente de paternidad. El tipo de sangre de Julian era raro. Y cuando el médico mencionó que mi bebé compartía el mismo marcador genético, supe que ese detalle era crucial. Bárbara me estudió pensativamente. Has sido meticulosa, pero las batallas contra familias poderosas son agotadoras, tanto emocional como financieramente. Los Richardson no te lo pondrán fácil. No vine aquí buscando lo fácil, respondí, apoyando una mano en mi creciente vientre. Vine por justicia. Bien, sonrió Bárbara con firmeza. Ahora, esto es lo que haremos, esperaremos. ¿Esperar qué?, pregunté, lista para objetar. A que Julian se case con Vanessa Holbrook, explicó, levantando la mano para silenciar mis protestas. Créeme, una vez que esa fusión, tanto corporativa como personal, se finalice, tu posición se fortalecerá. Actualmente, los Richardson podrían presionar a Julian para que se case contigo, para aparentar que hacen lo correcto, mientras arruinan tu vida a puertas cerradas. Él no se casaría conmigo ahora. Ni aunque fuera la última mujer en la tierra, dije con desdén. Pero su familia podría forzarlo para proteger su reputación. Después de la boda, sin embargo, te conviertes en la mujer agraviada que lleva al nieto que rechazaron. La simpatía pública se inclinará hacia ti, y los Holbrook quedarán atrapados en el escándalo, elevando significativamente las apuestas. Consideré su estrategia. Entonces, esperamos hasta después de su boda para presentar la demanda de paternidad, manutención infantil y la demanda por despido injustificado. No lo olvides, confirmó Bárbara mientras cerraba su cuaderno. Mientras tanto, documenta todo. Cualquier contacto, amenazas, rumores que escuches sobre ti. Y busca un lugar más estable donde vivir. La generosidad de Judith es maravillosa. Pero necesitas estabilidad antes de que nazca el bebé. Al salir de la oficina de Bárbara, mi teléfono vibró con un número desconocido. El mensaje decía, necesitamos hablar. No sobre reconciliación, sino sobre la familia. Era de Marcus Richardson. 3 días después, me senté frente al hermano menor de Julian en un rincón tranquilo de un café lejos de la ciudad. Marcus parecía cansado, sin el brillo habitual de los hombres Richardson. Gracias por aceptar reunirte conmigo, comenzó torpemente. Sé que tienes todas las razones para desconfiar de mi familia. Entonces, ¿por qué estoy aquí, Marcus?, insistí. Él colocó una memoria USB sobre la mesa entre nosotros. ¿Por qué mereces saberlo? Esto no es la primera vez. ¿Qué quieres decir?, pregunté, confundida. Marcus miró su café intacto. ¿Julian te habló alguna vez de nuestra media hermana? Mi expresión confundida debió ser respuesta suficiente. Lo imaginé, continuó, empujando la memoria hacia mí. Hace 28 años, mi padre tuvo una aventura con su asistente. Ella quedó embarazada. La familia Richardson le ofreció dinero para desaparecer. A diferencia de ti, ella lo aceptó. Tomé la memoria con cautela. ¿Por qué me estás contando esto? Porque la historia se está repitiendo, y estoy cansado de verlo suceder, dijo finalmente, mirándome a los ojos. Aquí hay copias de los acuerdos originales, registros financieros de pagos continuos y fotos de mi media hermana, la tía de tu hija, que vive ahora en Seattle y nunca ha conocido a su padre. ¿Julian sabe esto? Sabe una versión parcial. Nos criaron para creer que ella fue solo un error. Un error, dijo Marcus con amargura, llamado Angela, que se graduó en Auckland y dirige una empresa de diseño gráfico exitosa. Las implicaciones me mareaban.
Los Richardson habían estado comprando silencio por generaciones, y probablemente intentarían hacer lo mismo conmigo, empleando tácticas cada vez más agresivas. Hay algo más que deberías saber, dudó Marcus. La empresa está en problemas, más grandes de lo que admiten públicamente. La fusión con Holbrook no es solo ventajosa. Es necesaria para sobrevivir. Así que mi embarazo no solo amenazaba la relación de Julian, sino también el plan de rescate financiero de la empresa. Entiendo, dije. Marcus asintió, mientras las piezas encajaban con una claridad nauseabunda. Mi hermano no es solo un cobarde, es un desesperado. Ten cuidado, Elena. Me advirtió antes de irse. Me quedé sola en la mesa, girando la memoria USB entre mis manos, contemplando los oscuros secretos de la familia Richardson. Ahora era consciente de ellos por primera vez. Poseía una ventaja. Esta batalla ya no era solo por la manutención infantil, sino por desmantelar un legado. Un legado de usar la riqueza para borrar a los considerados inconvenientes. La semana siguiente surgió una oportunidad inesperada. El vecino de Judith, Paul Winters, un arquitecto jubilado. Se enteró de mi situación y me ofreció trabajo independiente, rediseñando el restaurante de su hija. Nada lujoso, aclaró, desenrollando los planos existentes. Sobre la mesa del comedor de Judith. Pero Sara necesita a alguien que equilibre funcionalidad con ambiente. Tu portafolio es bastante impresionante. Aunque el proyecto era modesto, pagaba en efectivo, justo lo que necesitaba. Me dediqué por completo a la tarea, creando un espacio que equilibrara eficiencia. Con atractivo estético, incluso con un presupuesto ajustado. Cuando Sara expresó su admiración por mis diseños, me recomendó a sus amigos, que estaban lanzando un centro de arte comunitario en una zona históricamente marginada. Para mi 5º mes de embarazo, había construido un pequeño pero creciente negocio freelance. El trabajo mantenía mi mente activa durante el día, aunque las noches eran difíciles, pues el sueño me eludía. Mi hija, inquieta incluso a las 3 de la madrugada. Parecía patear como recordándome todo lo que estaba en juego. Durante una de esas noches sin dormir, me encontré dibujando un nuevo concepto. Viviendas específicamente diseñadas para padres solteros. Los planos incluían dormitorios insonorizados para que los bebés descansaran, áreas comunes para el cuidado compartido y espacios de juego. Visibles desde las ventanas de la cocina. Cuanto más dibujaba, más energizada me sentía. A la mañana siguiente, impulsada por el café y la inspiración, consulté con Maya, que se había convertido en una aliada inquebrantable. Necesito tu perspectiva de enfermera, expliqué, extendiendo mis bocetos sobre su mesa de cocina. ¿Estos diseños funcionarían realmente para padres con niños pequeños? Maya examinó los planos con atención, sugiriendo mejoras prácticas, como puertas más anchas para cochecitos. Y elementos de seguridad integrados. Su entusiasmo reforzó el mío, y por primera vez en meses sentí renacer a la arquitecta que fui antes de Julian, creativa, decidida, viva. Deberías enviar esto al Fondo Arlo de Innovación Urbana, sugirió Maya. Su plazo termina el mes que viene, y este es exactamente el tipo de proyecto que apoyan. Me reí al principio. Una arquitecta embarazada y desempleada, sin respaldo de una firma, no es exactamente su tipo de candidata. Pero Maya insistió, precisamente por eso deberías aplicar. Tu perspectiva única es lo que hace especial este diseño. Animada por sus palabras. Me concentré en la solicitud de la beca, que dio estructura a mis días entre proyectos independientes, citas médicas y consultas legales. Refiné mi visión de lo que denominé vivienda nido, un concepto que reconocía los desafíos específicos que enfrentan los padres solteros. El día que envié la solicitud, Judith me entregó un sobrecolor crema que habían dejado en su apartamento. Es grueso y parece oficial, comentó con sospecha. Dentro había una invitación a la boda de Julian y Vanessa, dirigida a la señorita Elena Matthews, de Richardson Development Group. No habían actualizado los registros de empleados. Una nota manuscrita de Victoria Richardson acompañaba la invitación. Elena, Julian insiste en que mantengamos las cortesías profesionales. A pesar de las diferencias personales. Tu asistencia no es esperada ni alentada. Las palabras dolieron menos de lo que esperaba, pero lo que realmente captó mi atención fue la fecha. Solo 3 semanas después, coincidiendo con el calendario acelerado que Bárbara había mencionado. Esa noche llamé a mi abogada. Hoy recibí una invitación de boda, le dije a Bárbara, quien respondió, perfecto. Esto demuestra que mantienen la fachada de que tu salida fue puramente profesional. Y no discriminatoria, añadí, sintiendo que un plan tomaba forma. Quiero asistir.
Tras una pausa, Bárbara cuestionó la prudencia de esa decisión. No para una confrontación, aclaré, sino para obtener cierre y reunir cualquier evidencia final antes de presentar el caso. Antes de que pudiera objetar, mi teléfono sonó con otra llamada. Era Marcus. Elena, debo advertirte, Julian contrató a un investigador privado para seguirte. Buscan cualquier cosa que pueda desacreditarte. Antes de una posible acción legal. Una fría ira me invadió. Entonces les daremos algo que ver. Las semanas previas a la boda fueron un torbellino. Bárbara preparaba nuestros documentos legales, mientras yo finalizaba la solicitud de la beca y asumía 2 proyectos de diseño adicionales. Mi cuerpo cambiaba rápidamente. Mi hija creciendo más fuerte cada día, recordándome constantemente por qué no podía rendirme. Maya y Judith formaron mi red de apoyo improvisada. Maya me acompañaba a las citas médicas cuando podía, y los contactos de Judith me ayudaron a conseguir un pequeño apartamento en un barrio más seguro de lo que normalmente podría pagar. Pertenece a mi sobrina, explicó Judith al entregarme las llaves. Está en Europa por 1 año y prefiere tener a alguien de confianza aquí antes que dejarlo vacío. El apartamento era pequeño, pero lleno de luz solar, con una segunda habitación perfecta para una guardería. El día de la mudanza, Maya llegó con muestras de pintura. Y una expresión decidida. Tu hija merece una habitación hermosa, declaró, y tú necesitas un proyecto completamente ajeno a los Richardson. Pasamos el fin de semana transformando el cuarto de repuesto en una habitación infantil, pintando nubes en el techo y llenando las estanterías con clásicos infantiles que Maya había reunido en campañas de donación de libros del hospital. Por primera vez desde que dejé el ático de Julian, sentí un destello del futuro que estaba luchando por crear para mi hija y para mí. Me sentí como en casa mientras nos deteníamos a admirar nuestro trabajo. Maya, que había evitado la pregunta durante meses, finalmente preguntó, ¿has decidido un nombre? Apoyé mis manos sobre mi vientre hinchado. Sintiendo los movimientos familiares de mi hija, dije con certeza, Sofía, significa sabiduría. Espero que tenga más de eso que su madre. Su madre es la persona más fuerte que conozco, respondió Maya en voz baja. Sofía tendrá suerte de tenerte a ti. La noche antes de la boda de Julian. Cuidadosamente coloqué mi ropa, un vestido sencillo azul marino que acomodaba mi vientre de 7 meses, mientras mantenía un aire de dignidad. Bárbara había dispuesto que un colega de confianza me acompañara, proporcionando apoyo emocional y testimonio legal. Mi teléfono sonó, Marcus nuevamente. Elena, ten cuidado mañana. Julian sabe que recibiste una invitación, está convencido de que planeas algún tipo de escena. Reí suavemente. Los Richardson siempre me habían subestimado. Dime algo, Marcus, ¿Vanessa sabe sobre mí, sobre el bebé? Su vacilación fue respuesta suficiente. Sabe que Julian tenía una novia seria que se volvió difícil. No creo que sepa el resto. Entiendo, gracias por la advertencia. Al colgar, me sentí extrañamente tranquila. Mañana no se trataba de venganza ni de humillación pública, sino de ser testigo del final de un capítulo para que otro pudiera comenzar, un capítulo donde mi hija y yo escribiríamos nuestra propia historia, libres del legado tóxico de la familia Richardson. La mañana después de la boda de Julian amaneció brillante y clara, un día perfecto de primavera que parecía burlarse de la tormenta que se gestaba en mi corazón. Me senté en la oficina de Bárbara Chen, observándola organizar los documentos en pilas precisas, mientras su asistente hacía fotocopias. ¿Estás segura de esto?, preguntó Bárbara, no por primera vez. Una vez que presentemos el caso, no habrá vuelta atrás, la publicidad por sí sola será significativa. Asentí, sintiéndome extrañamente tranquila. Julian está de luna de miel en Maldivas. Victoria y Harold están organizando branches posteriores a la boda y gestionando anuncios de fusiones. Están distraídos y confiados, es exactamente el momento adecuado. Bárbara alineó los bordes de nuestra demanda con precisión profesional. La demanda de paternidad por sí sola sería noticia, pero combinada con la terminación injusta y las reclamaciones por discriminación, esto se convierte en un caso de ética corporativa. La coincidencia con el anuncio de la fusión no podría ser más perjudicial. Ellos eligieron el momento, no yo, respondí, recordando el cálculo frío en los ojos de Victoria cuando deslizó esa oferta de compra sobre la mesa de caoba. Han tenido todas las oportunidades para hacer lo correcto. 1 hora después estaba hecho, 3 acciones legales separadas presentadas contra Julian, personalmente y contra Richardson Development Group, corporativamente. El asistente legal de Bárbara ya había enviado paquetes de prensa a periodistas seleccionados.
que previamente habían cubierto casos de ética corporativa. Para la noche, la historia se rompería. Salí de la oficina legal al sol, una mano descansando sobre mi vientre, donde Sofía pateaba con energía. Está hecho, pequeñita, susurré. Ahora nos enfocamos en nuestro futuro, no en su pasado. Mi teléfono vibró con una notificación. La Fundación Hallow quería entrevistarme sobre mi concepto de vivienda en nido. El comité de becas tenía preguntas, pero estaba intrigado por el enfoque innovador a los desafíos de vivienda para padres solteros. La entrevista se programó para la semana siguiente, un momento perfecto para distraerme de cualquier tormenta mediática que nuestras demandas legales pudieran crear. Al anochecer, la historia efectivamente se había difundido. Richardson abandona a su prometida embarazada. Semanas antes de la fusión con Holbrook, soñaba un titular, otra decía, arquitecta afirma embarazo, discriminación en la desarrolladora más grande de la ciudad. Mi teléfono se llenó de mensajes de excolegas, conocidos distantes e incluso compañeros de universidad con los que no había hablado en años. Lo apagué, me preparé una taza de té de manzanilla y me concentré en finalizar mi presentación para la Fundación Arlo. Que los Richardson se ocupen de la prensa. Tenía un futuro que construir. 3 días dentro del frenesí mediático, Meyer llegó a mi apartamento, con los ojos abiertos. ¿Has visto esto? Sostuvo su tablet mostrando un sitio de noticias de negocios. El titular me hizo saltar el corazón. Holbrook, banca, cuestiona fusión de Richardson ante preocupaciones éticas. El padre de Vanessa está supuestamente furioso porque no fueron informados sobre la demanda de paternidad antes de la boda, explicó Meyer. Fuentes dicen que está reconsiderando los términos de la fusión, posiblemente retirándose por completo. Debería haberme sentido reivindicada, quizás incluso satisfecha, pero me sentí extrañamente vacía. Esto nunca se trató de destruir su negocio, dije en voz baja, solo de justicia, por Sofía. Bueno, puede que consigas ambas cosas, respondió Maya. Dejó su tableta a un lado para ayudarme a organizar las muestras de tela para la presentación de Arlo. Marcus me llamó esta mañana. Dice que la oficina está en caos. Julian regresa antes de su luna de miel. Apenas abrí la boca para responder cuando un golpe fuerte sacudió la puerta de mi apartamento. A través de la mirilla vi un rostro que había esperado no volver a ver jamás. Julian, aún bronceado por su escapada tropical interrumpida, con una expresión de furia. Y algo que casi parecía miedo. Sé que estás ahí, Elena, dijo. Tenemos que hablar, ahora, repitió, golpeando con insistencia. Contra mi mejor juicio, abrí la puerta, dejando la cadena de seguridad puesta. Mi abogada me aconsejó no hablar contigo directamente, le dije. De cerca, Julian se veía terrible. Su ropa de diseñador estaba arrugada, los ojos enrojecidos, por falta de sueño o por demasiado alcohol. ¿Abogada? Se burló. ¿De eso se trata? ¿Dinero? ¿Cuánto te costará dejar estas demandas ridículas y dejar de arruinarme la vida? La audacia de sus palabras me dejó sin habla por un momento. Maya dio un paso al frente detrás de mí. Deberías irte, Julian. Elena no tiene nada que decirte. Sus ojos se entrecerraron al verla. Maya, ¿qué haces aquí? La realización cruzó su rostro. Has estado ayudándola todo este tiempo, ¿verdad? ¿Mi hermano lo sabe? ¿Sabe que su amiga de la universidad está traicionando a la familia? Marcus sabe perfectamente dónde están mis lealtades, respondió Maya con frialdad. Ahora vete antes de que llame a la policía. Esto no ha terminado, Julian, siseó, señalándome con el dedo. ¿Crees que has ganado? ¿Crees que alguien te contratará cuando termine contigo? No eres nada sin el apellido Richardson, Elena. Nada. Una risa inesperada brotó en mi garganta. Ahí es donde te equivocas, Julian. Fui alguien mucho antes de conocerte, y seguiré siéndolo mucho después. Solo eres un capítulo desafortunado en mi vida. Y mientras empezaba a cerrar la puerta, añadí. Ah, por cierto, el nombre de tu hija es Sofía, por si te interesa saberlo. La puerta se cerró con un clic frente a su rostro atónito. Me apoyé contra ella, con el corazón latiendo con fuerza, hasta que la mano suave de Maya sobre mi hombro me guió hacia el sofá. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí. Me sorprendí al darme cuenta de que era cierto. En realidad, sí. Por primera vez en meses, creo que realmente lo estoy. La entrevista con la Fundación Arlo la semana siguiente salió mejor de lo que me había atrevido a esperar. El comité se mostró especialmente interesado en la investigación psicológica que había incorporado en el diseño. Como la disposición del espacio podía fomentar la comunidad y, al mismo tiempo, respetar la privacidad,
como una arquitectura reflexiva podía aliviar los desafíos logísticos de la maternidad soltera. Señora Matthews, dijo la presidenta del comité al concluir nuestra reunión, su experiencia personal influye claramente en este diseño de maneras poderosas. Me gustaría invitarte a la ronda final de selección, que incluye una presentación pública el próximo mes. Salí flotando de sus oficinas, sobre una nube de validación. Mi trabajo, no mi conexión con los Richardson, ni mi drama personal, me había ganado esta oportunidad. En la acera afuera, casi choqué con Natalie Winters, la reconocida arquitecta cuyo estudio había rechazado 2 veces mis solicitudes de empleo en Richardson. Elena, dijo al detenerse, con el reconocimiento reflejado en su rostro. Me preparé para la incomodidad, pero su sonrisa parecía genuina. He seguido tu situación con interés. Eso requirió valor, gracias, respondí con cautela. También vi tu nombre en la lista corta de Arlo. Me entregó su tarjeta de presentación. Cuando estés lista para regresar al trabajo de oficina, después de tu licencia de maternidad, por supuesto, me gustaría hablar de posibilidades. Tus conceptos de vivienda se alinean con nuestra nueva división de desarrollo comunitario. El mercado laboral, que antes parecía completamente cerrado para mí, comenzaba a abrirse. Al final de la semana recibí 3 consultas más de firmas que antes habían ignorado mis solicitudes. Barbara llamó con actualizaciones sobre las ofertas de acuerdo de Richardson Development, cada una más alta que la anterior, y todas rechazadas por insuficientes. Se están desesperando, explicó. La fusión con Holbrook pende de un hilo y sus acciones han bajado un 15%. Ahora tenemos ventaja. 2 semanas después de presentar las demandas, Marcus pidió una reunión. Llegó al café neutral, que Barbara había elegido. Luciendo exhausto pero decidido. He sido designado para negociar en nombre de la familia, explicó. Mi padre tuvo un leve episodio cardíaco la semana pasada, relacionado con el estrés. Lamento oír eso, dije sinceramente. A pesar de todo, no me alegraba el sufrimiento de Harold. Marcus deslizó una carpeta por la mesa. Esta es nuestra oferta final, apoyo financiero completo para Sofía hasta la universidad, restitución de tu puesto en la empresa o una indemnización equivalente. Reconocimiento público de paternidad y, vaciló, una disculpa formal. Revisé los documentos con cuidado. Los términos financieros son aceptables. El puesto innecesario, ya he aceptado una oferta de sociedad en otro lugar. Pero la disculpa debe ser más específica, no solo por la discriminación durante el embarazo, sino por la campaña sistemática para dañar mi reputación profesional. Marcus asintió tomando notas. Hay algo más, dijo. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su maletín. Esto pertenecía a nuestra abuela. Julian iba a dárselo a Vanessa antes de que todo ocurriera. Creo que debería ser para Sofía, como recordatorio de que si tiene familia, aunque algunos tardamos demasiado en actuar como tal. Dentro había un delicado relicario de oro con el escudo de la familia Richardson, una reliquia familiar destinada a transmitirse de generación en generación. Marcus, por favor. Me interrumpió. No pido una relación ahora, solo la posibilidad de que algún día, cuando sea mayor, Sofía sepa que hubo al menos un Richardson que quiso hacer lo correcto desde el principio. El acuerdo se finalizó 3 días después. El reconocimiento de paternidad de Julian y la admisión corporativa de mala conducta ocuparon titulares, aunque más pequeños que el escándalo inicial. Para entonces, yo estaba concentrada en otra cosa, la presentación de Arlo, en preparar mi nueva oficina en Winters Architecture, y en los preparativos finales para el nacimiento de Sofía. Llegó 2 semanas antes, en una noche tormentosa de verano. Maya sostuvo mi mano durante 15 horas de parto. Mientras Judith caminaba por la sala de espera, aterrorizando a las enfermeras pidiendo actualizaciones. Cuando el médico finalmente colocó a mi hija en mis brazos, 3,2 kilos de perfección, con un mechón de cabello oscuro y ojos que más tarde serían del mismo tono ámbar que los míos, el mundo pareció detenerse, reconociendo que todo había cambiado. Hola, Sofía, susurré, contando sus diminutos dedos. Lo logramos. En sus rasgos podía ver ecos de Julian, de la línea familiar Richardson continuando, a pesar de sus mayores esfuerzos por evitarlo. Pero también podía verme a mí, a mi madre, mi propia determinación reflejada en miniatura. Sofía crecería sabiendo que era amada incondicionalmente, rodeada de fuerza y resiliencia. Era deseada, elegida y defendida, no un error inconveniente, que se resolvía con un pago. 1 año después,
Me encontré de pie en el jardín de nuestro nuevo hogar, una casa modesta pero exquisitamente diseñada, que había diseñado yo misma, incorporando todo lo que aprendí sobre crear espacios de apoyo para padres solteros. La beca Arlo financió el prototipo de The Nest, un proyecto de vivienda comunitaria que ahora se levantaba al otro lado de la ciudad. Mi asociación en Winters Architecture me daba la flexibilidad de equilibrar la maternidad con un trabajo significativo. Sofía, que ahora daba sus primeros pasos vacilantes sobre el césped, disfrutaba de la seguridad y el amor que yo había luchado tanto por asegurarle. Mientras la veía caminar hacia mí, con los brazos extendidos y el rostro iluminado por la alegría del movimiento, percibí un movimiento por el rabillo del ojo. Un coche negro se detenía al final de nuestro camino. A través de la ventana polarizada vislumbré el perfil de Julian, envejecido y quizás más sereno, tras un año lleno de disputas legales, procesos de divorcio y caos corporativo. Nuestros ojos se cruzaron brevemente, su mirada se detuvo en Sofía, tal vez reconociendo lo que había perdido. No saludé ni ofrecí más que ese momento de reconocimiento. Tras unos segundos, el coche siguió su camino, desapareciendo en la esquina. Volviendo a mi hija, aplaudí con ánimo mientras completaba su recorrido hacia mis brazos abiertos. Detrás de nosotras, los obreros colocaban la última ventana de mi oficina, una amplia pared de vidrio con vista al patio de juegos, que había diseñado especialmente para poder trabajar mientras observaba a Sofía explorar su mundo. Lo logramos, pequeña. Susurré contra su suave cabello. Construimos algo mejor que lo que perdimos. Como si entendiera, Sofía me dio una palmadita en la mejilla con su manita regordeta. Su sonrisa contenía toda la vindicación que jamás necesitaría. El apellido Richardson tal vez alguna vez nos abrió puertas, pero fue nuestra propia resiliencia la que forjó esta nueva vida, una vida en la que el pasado ya no podía definirnos ni disminuirnos. Afuera de la ventana, se vertían los cimientos de la primera fase de The Nest, prueba tangible de que, a veces, las cosas destinadas a destruirnos pueden convertirse en los materiales crudos con los que construimos nuestros logros más extraordinarios. Gracias por ver la historia de hoy. Si te gustó este vídeo, por favor dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Nos encantaría leer tus opiniones en los comentarios abajo. No olvides suscribirte a nuestro canal para más grandes historias. Nos vemos en el próximo vídeo.